Hola, soy Mono González, un trabajador de arte. Vengo de la calle, muralista, con familia y con muchos años, ya más o menos viejo, no tanto, pero 78 años, y vamos a seguir trabajando. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 es un premio que es un reconocimiento, ¿no?, al Mono González, es un reconocimiento a una cultura y un arte histórico que se lleva por muchos años en los territorios, en las poblaciones, en Chile en general, pero también en Latinoamérica, así que por lo tanto de alguna manera es una expresión cultural que viene desde los territorios, desde abajo para arriba. El muralismo es ocupar los muros de los espacios públicos como soporte, entonces se produce un diálogo o una iconografía, una textura que en el fondo va haciendo como una bitácora del día a día de lo que es esta sociedad, o lo que pensamos, lo que soñamos, o lo que queremos, o denunciamos, o recordamos. Tiene que ver con memoria, con testimonio. Hay una historia de país si nosotros hubiéramos hecho un registro de cada uno de estos murales que se han hecho en las calles, en los muros. Es el país vivo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo de CNN Íntimo en tu taller y por darnos el tiempo para recorrer parte de tu historia que queremos relevar, queremos conocer y queremos compartir. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Mono, primero, ¿por qué te dicen mono? Soy hiperkinético. A subir y bajar andamio, escaleras, árboles cuando chico, pero además inquieto. Entonces, por lo tanto, nunca me quedo quieto, nunca. O sea, soy hiperkinético, o sea, ya. O sea, te llamaron mono antes de pero convertirte desde muy en este chico, artista, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Y así de pequeño surgió tu gusto por pintar, por crear. ¿Eso viene junto con este mono? Casi sí. Lo que pasa es lo siguiente, para serles sincero, hasta el día de hoy creo que todavía no soy muy bueno para pintar. Es que es importante decirlo, porque cuando yo era pequeño, por lo general siempre decían, no, que tu hermano te haga los dibujos porque no, el retrato no queda igual, los dibujos igual. Y así fue. Y para mí era todo lo contrario, o sea, me esfuerzo siempre en hacerlo, pero también eso también le dio un carácter, le dio una identidad. El no ser perfecto en el hacer el dibujo. Entonces, por lo tanto, las dificultades siempre son las que... Y por eso la hiperkinesia esta viene de su inquietud de estar siempre metido haciendo cosas, buscando cosas, etc. Porque hay ciertas imposibilidades que uno tiene que quiere lograrlas vencer. Y eso es interesante porque también eso me logra avanzar. Ajá. Bueno, es interesante eso porque ahora que soy viejo o más viejo, me empiezo como a tomar conciencia o explicarme por qué. ¿Y es por qué? Porque tengo esta dificultad. A veces admiro mucho a pintores o artistas que hacen cosas que yo me habría gustado haberlas hecho, pero que nunca las voy a poder hacer. Ya, ¿sí? Tú que dices que no pintas tan bien, te dieron el Premio Nacional. Acabas de recibir el Premio Nacional en una ceremonia que encabezó el presidente de la República en el Palacio de la Moneda y en una ceremonia en que tú agradeciste con unas palabras en que dices, este premio, primero dice, hoy es un día especial al recibir este reconocimiento, este premio no es del Mono González, es para la mirada de ver la cultura desde otra forma, desde otro lugar, desde abajo para arriba. ¿Qué significa Significa eso? desde el territorio. Aquí hay una cosa muy interesante, que todavía en Chile no se dan cuenta, que nosotros cuando empezamos a pintar en las calles fue en los años 67, 68, donde formaron las brigadas, fueron parte de los contextos históricos, que fue la escuela nuestra de la calle, del territorio. Cuando hablamos desde abajo para arriba es eso. Y siempre cuando hablamos del muralismo, no solo de Chile, sino que del mundo, partimos México, Rivera, Orozco, pero eso viene de arriba, para abajo, viene desde la institucionalidad. O sea, fue el Estado que facilitó a estos artistas para que ocuparan esos espacios públicos, las escuelas, los mercados, el espacio público. En Chile no. A diferencia de acá, en que empezamos desde la calle a pintar, y que las letras o la propaganda o las que se pintaban las brigadas en las calles, en el gobierno de Allende se transformaron esas letras en imágenes. Es como un signo en símbolo. Es como cuando uno ve una fotografía y el pie de imprenta de la fotografía. Lo que le quiero decir es que de alguna manera esto
se fue desarrollando en la calle. Ah, pero además cuando nosotros empezamos a desarrollar eso también, sin saberlo nosotros, a nivel mundial se estaba iniciando el graffiti, la ocupación en los trenes en San Francisco, en donde empezaron a rayar los tags, todas las cosas. Nosotros no lo sabíamos. O la información no nos llegaba. O sea, pero sí estábamos tan vinculados a los contextos históricos en la calle. En ese tiempo estaba la guerra de Vietnam, entonces los movimientos anti-imperialistas, anti-guerra de Vietnam, solidarios con el pueblo vietnamita. Estaba Víctor Jara y ahí sale una canción del derecho de vivir en paz. O sea, entonces, fíjese que hay un florecimiento y un contexto histórico de desarrollo de este arte que viene desde abajo para arriba. Y este premio no es del mono justamente porque viene desde ahí. O sea, en este momento hay una identidad, un estilo, una estética que es como de todo. Hay generaciones que se han criado con eso. Entonces, en el fondo, que uno lo ha logrado plasmar o sobrevivir, porque hay muchos compañeros que ya no están vivos y que fueron parte de esta fundación de la brigada, como Danilo Bamonde, por ejemplo. Bueno, y vámonos hacia atrás, volvamos hacia atrás. Porque después de que tú eras súper hiperkinético, empezaste a pintar, te decían que tenían que hacer los dibujos otros porque no pintabas tan bien. ¿Cómo decidiste tú dedicarte a esto? Porque tú no vienes de una familia que se haya dedicado al arte, tus padres eran campesinos. Sí. Obrero y campesino, o sea, de origen obrero y campesino. Es bien complicado, porque si usted, pasa con muchos muchachos que dicen a sus padres que van a estudiar arte, lo primero que dicen, oye, ¿de qué va a vivir? Imagínese eso, más de una familia pobre. Pero además, peor todavía, ser militante y trabajar vivir un periodo de crecimiento como el gobierno popular, pero además vivir o quedarse en Chile por la dictadura en clandestinidad. O sea, siempre como que elegimos los caminos más difíciles. Y es interesante también pensar en una cosa, no solo sobrevivir a estos caminos más difíciles, o seguir con la creación, con la porfía, unas cosas, sino que también es cómo logras un estilo, una estética, pero no solo para Chile, sino que, por ejemplo, a mí me ha pasado, ha sido como reconocido muy latinoamericano, pero cuando hablamos de abajo para arriba es porque es de calle, porque está hecho por gente anónima, porque está hecho en las poblaciones, en las periferias. Pero es interesante entender cómo pasaste de querer pintar al hecho de querer pintar en la calle y ser muralista en un escenario en que en Chile no había esta tradición de muralismo. No, espera, es súper interesante porque a nivel mundial Chile es un ejemplo de este arte urbano. Mira, le voy a decir una cosa. Este año estoy invitado a la Fundación de Arte Renault, la fundación que ocupa la fábrica, y la invitación es como por 3 meses ir a trabajar y crear una obra, pero además van a estar filmando justamente es cómo se trabaja este arte que viene desde abajo para arriba, con los obreros, con los campesinos, con la población, con el territorio, y allá van a estar haciendo ese registro. Ahora, ¿por qué llegué allá o por qué me invitaron? Porque me vieron unas obras en Bordeaux, por ejemplo, o hice otras en París. Entonces, en el fondo, hay una identidad de arte urbano, no solo porque yo soy uno de los que sigue pintando más viejo, sino que a nivel de calle, sino que también porque hay una identidad y un carácter de dónde surgió, cómo se desarrolló. Entonces, en el fondo, tiene que ver con la militancia, con los compromisos, con eso. O sea, puede que a muchos no les guste, puede que a otros sí les gusta, o muchos se identifican, pero pasa a ser ya parte de un lenguaje, de una idea, concepto, estética, ¿me entiendes? Que está instalado, es muy latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay una historia común también en latinoamericano, que tiene que ver con las dictaduras, que tiene que ver con esos dolores de... Bueno, y a ti te tocó ser muy joven en esa época, en esos años 60, sí, donde tú dices, nace de la militancia del Partido Comunista, sí, y de estas brigadas, porque tú eres parte fundadora de la brigada, sí, Ramona Parra. Sí, soy uno de los fundadores. Bueno, fui el encargado artístico, que es como el director de arte en la época del 70 al 73. Posteriormente, ya del 73, me dediqué a vivir en la clandestinidad, pero para trabajar en los espacios de cultura y propaganda, antidictadura. Entonces, en el fondo, eso ha sido nuestro recorrido. ¿Ya? ¿Y cómo era pintar en esa época, en los inicios de las brigadas Ramona Parra? Es bien complicado. Complicado de dos tipos. Uno, porque trabajaba en la clandestinidad pintando sin permiso, y dos, porque también
me pasó varias veces una crítica interna del partido o de los movimientos populares, en el sentido que andamos pintando monitos en las calles como gastando materiales o gastando la plata en monitor. Fíjate, han pasado 50, más, casi 60 años, y eso es parte ya de una identidad. Ahora, de repente uno dice, oye, pero ¿cómo te diste cuenta? No, no me di cuenta. ¿Sabes qué? Fue esta relación con la academia. Fue muy importante ahí, por ejemplo, y los muchachos en cursos de las brigadas no lo saben, la relación con Guillermo Núñez, con Balmes, con premios nacionales, pero con un personaje muy importante que se llama Miguel Rojas Mic, que era el director del Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile. O sea, que cada vez que salíamos a pintar, yo me iba a su oficina y conversábamos, y fue como un profesor guía con un alumno en práctica en la calle. Y en el fondo él me hacía leer, contar, o sea, en el fondo también fue fundamentando toda esta historia. O sea, el aprendizaje no solo fue de la práctica, sino teóricamente también con todos estos maestros. ¿Cuándo estudiaste tú diseño teatral? Entre el 67, 66, 67 y hasta el 70, que era alumno, pero el 70 pensé que iba a continuar, porque pensé que, yo dije, bueno, me involucré el primer año en el gobierno popular, pero después me di cuenta que tuve que involucrarme mucho más tiempo y estuve hasta el 73. O sea, entonces, por lo tanto, volví a reincorporarme a la universidad en el 83, 84. Pero en ese año empiezan todas las protestas. Entonces también ya está involucrado, de alguna manera, más trabajaba, más militaba. Entonces tampoco terminé. Mono, pero en los 70 tú pintaste un mural junto con Roberto Mata. Y eso se ha restaurado, es parte del patrimonio nacional y también está en un lugar que pertenece al mundo popular. ¿Cómo fue pintar ese mural con Roberto Mata? Eso fue el año 71. Fue muy interesante una cosa. Después de lo que le decía del Instituto de Arte Latinoamericano, el vínculo con los artistas, el trabajo en la calle, Mata reforzó la idea de querer pintar con estos muchachos, que pintaban con tierras de colores, con materiales precarios, en lugares así. ¿Por qué? Porque era como volver a la raíz. Él quería trabajar con estos muchachos, así me lo dijo, y lo dijo siempre. Porque él ya vivía afuera, ya era consagrado. No, consagrado, o sea, es como él volvía a un lugar raíz, identidad, territorio, tierras de colores, con que esas tierras de colores los obreros y los campesinos pintaban sus casas, así tal cual lo decía. O sea, en el fondo eso. Y en el fondo, ahora, era interesante una cosa porque en el fondo yo era el director de arte de ese tiempo, o sea, el encargado artístico, la producción o la gestión me tocó hacerla. Y ahí me pasó algo muy curioso. Volver a vincularme con la academia porque el Balme, que era decano, me dice, bueno, Carlos Ortúzar era un profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y que tenía un taller que se llama Tecnología de Materiales, Investigación de Tecnología de Materiales. Y ahí descubrimos, con él, como guía, un material que se llamaba D25 de química Hertz, que es como la colafría cosa, y con pigmento y tierra de colores. O sea, Mata quería pintar con la tierra de colores, pero yo algo hicimos, en el sentido de que pintamos con materiales de muy buena calidad. ¿Y qué era este gol de Chile? Porque así se llama ese mural. Exacto. El primer gol. El primer gol del pueblo de Chile. Ahora, es muy interesante porque ahí hay una estructura que él diseñó, que ya le habían construido, porque el mural era de él, solo de él. Pero tenía que armar equipo. Y él dijo que quería pintar con la brigada. Y ahí entramos nosotros. ¿Quién fue el vínculo de eso? Fue la Carmen Bo, que fue la galerista que tenía la Galería Central de Arte, a la que yo iba a ver exposiciones, que fue una de las más importantes galeristas de Chile, porque en el fondo ella dio a conocer o profesionalizó como galería a la mayoría de los artistas. Estaba Mario Carreño, la Roser Bru, Nemesio Antunes, Delia Carril, Balmes, Guillermo Núñez, o sea, todos esos artistas ella los representaba. Y era la representante de Mata a nivel latinoamericano. Entonces, por lo tanto, ella fue el vínculo y esta relación. Fue muy interesante porque, aparte de hacer esta investigación de materiales, también la producción. ¿Y qué aprendiste tú con Mata? ¿Cuánto demoraron en ese mural? En el fondo, él estuvo como el inicio, se fue a la isla de Pascua, nosotros pintamos ahí, ¿verdad? Pues como para hacer una demostración. Cuando volvió, como que corrigió y cambió las cosas, porque nosotros teníamos un estilo de pintar hasta el día de hoy de colores planos, y él hizo el color
piel y cosas. Y empezó a hacer unos globitos, esos globitos de las cómics, y de repente yo dibujaba el globito y me decía, ya, escribe tal cosa. Y yo, las letras que están puestas ahí, las hice yo. Entonces, puede decir, la alegría, o venceremos, todas esas cosas. Ah, es la incorporación de la lectura del cómic, que hoy día se está dando mucho. Sí. Pero estamos hablando del 71, 72. O sea, imagínense también esa visión. Para tener esa visión también hay que manejar mucha información. Y él venía de mundo. Claro, o sea, en el fondo también nos influyó mucho con esta información, con esta inquietud, con este incentivo, con esta volada también. Absolutamente. Claro, que tiene que ver con la motivación. Por cierto. O sea, si yo le hablo también muy motivado, muy entusiasmado a usted, es porque también con esto de la creación hay una motivación. O sea, en la calle tiene que ver con incentivar este desarrollo de sacar la personalidad nuestra, que está tan inhibida en la población. En el fondo también es levantar la autoestima. Por cierto. El arte y la cultura que nosotros hacemos desde abajo para arriba tiene que ver con levantar la autoestima de la gente del trabajo de la población. Por eso que se ha hecho carne. Hay varias generaciones que ahora dicen, oye, yo cuando era chico me crié viendo esto. Bueno, y así nace este Museo al Aire Libre en San Miguel. Exacto. Y claro, y ahora se empieza y se acepta mucho y se valora el muralismo, pero en los inicios ustedes tenían que pintar. Uno era esta pintura de resistencia política, pero también donde no había ninguna tradición de que se pintaran los muros de la ciudad, ni menos clandestinamente. Entonces ustedes, ¿cómo era pintar y arrancar de los carabineros en paralelo? Usted tiene toda la razón, que todavía en Chile no se han dado cuenta de eso. En el año 68, cuando se fundaron la brigada, a nivel mundial, acá, en este territorio, se estaba desarrollando eso. Nosotros tenemos una cosa muy fuerte. Para esa época, especialmente para nosotros que venimos desde abajo, la cordillera de los Andes para nosotros era como un muro. O sea, salir o ir a Argentina a la cordillera, a no ser atravesar, para ir a buscar trabajo, o sea, que hay muchos. O sea, pero tenemos el Pacífico. O sea, para ir a recorrer el mundo, estamos al final del mundo, en la última parte del mundo. Pero imagínense, con todo eso, hoy día, esto que estamos haciendo, de este mural, de esta identidad, de estas cosas, es conocido a nivel mundial. Así es. Porque no se ha hecho en un contexto histórico la conformación de brigadas, de trabajo colectivo, participativo, trabajo en territorio. Pero además que ha logrado tener un estilo y una identidad con una característica, el trazado negro, los colores planos, el juego con el espectador, el diálogo con el espectador que está en movimiento. O sea, todo esto lo aprendimos en la calle. Hay unas leyes visuales en la calle. O sea, la gente no tiene que ir a visitar un museo, está el museo en la calle. Claro que sí. Pero además hecho por gente que no es artista. O sea, hemos incentivado esta desinhibición en la gente. Esto es muy importante. Además, es importante en qué lugar. En un lugar que ha sido muy reprimido, muy inhibido. Pero además tenemos otra cosa, que tiene que ver con la salud mental. También tiene que ver cuántos meses o tiempos, días del año que tenemos nublado. O sea que entonces ese sol fuerte que levanta como el Caribe, que desinhibe, que me pasó con Balme en La Habana, por ejemplo. Bueno, estamos en un medio central en una plaza y las sombras cortadas a cuchillo. Ya en Chile no, está la sombra difusa. O sea, entonces, por lo tanto, también todos los colores son difusos. Claro. Y por eso usamos el color fuerte. ¿Para qué? Para atraer la vista del espectador, provocar la vista del espectador. O sea, tenemos el movimiento del espectador, desplazamientos, velocidades, ángulos, luces, luminosidad, pero esta luz como tamizador. O sea, es muy interesante tener la lectura del origen. También es como la gastronomía. Claro. O sea, los olores, los sabores. Mono, pero... y eso se puede hacer hoy día a la luz del día. Se ha ganado el espacio. Se ha ganado el espacio, pero en la época en que ustedes partieron había que huir de los carabineros. Sí. ¿Cómo era pintar en esa época y cómo convencer al grupo que tenía que hacerlo en ese contexto? Es muy interesante una cosa. Empieza a pasar clandestinamente en la calle y cuando empezamos los murales ya empezamos como a ganar un poco el espacio y algo que estaba destinado y surgió y nació solo de la calle. Los sindicatos, los colegios, empiezan a decir, oye, ¿por qué no vienen? O sea, ya empiezan como a darle, ahí viene una cosa, no institucionalidad, porque la institucionalidad es la que de alguna manera da el permiso, claro, maneja, o pide, o financia, y dirige lo que quiere esa institución. Claro. Acá no, nosotros como veníamos sin permiso,
íbamos y pintamos, que hoy día todavía se es parte de, que es un colegio, y empezamos a entrar a los sindicatos. Los overoles, los cascos que empezamos a usar, los usamos porque eran dados de baja en las industrias, y entonces en el fondo ya nos vestían, nos dan los implementos, o nos regalaban los que dan de baja, y le pintamos al sindicato, adentro del sindicato. O sea, entonces empezamos también a ser parte de la identidad del espacio donde habitaban los obreros en sus sindicatos, en sus juntas de vecinos, en su centro de madre, en las iglesias. En la iglesia fue muy fuerte la participación en la época de la dictadura. Así es. O sea, ese permiso o cobijo que nos daba la iglesia para poder tener esta identidad, una continuidad. Bueno, llega la dictadura y tú te quedaste en Chile, pero tuviste que vivir clandestino. Sí. Y fue una época bien difícil. Fue difícil más o menos como hasta el 79, 80, en que el 76 del equipo en que yo trabajaba o con quien trabajaba, empezaron a caer muchos, 2 o 3 veces, muchos traicionaron también. Entonces de repente empezamos a quedar como no votados, sino que tenemos que ir cambiando, o sea, los que ya estamos quemados de alguna manera tenemos que buscar. Y llegó un momento en que ya no podía seguir en la clandestinidad, y aún más me dijeron que tenía que ganarme la legalidad en mi propio país, o sea, hacerme público, de tal manera de que pudiera hacer. Ahora, no era tan, era muy público en el gobierno de Allende por la brigada, así que por lo tanto, en plena dictadura, y en los 81, de alguna manera también tuve cierta protección. Ya, pero uno de tus hermanos, por ejemplo, cayó en el Estadio Nacional, Exacto. fue torturado. O sea, también había que protegerse físicamente. O sea, Sí, sí. ¿cómo fueron esos primeros años? ¿De qué viviste? ¿Tenías hijos? Todavía no, me vine a casar viejo. Ya. No tan viejo tampoco, o sea, 76, 77 más o menos me vine a casar. Pero ya, o sea, a diferencia de otros compañeros que sí, durante el gobierno popular se habían casado, yo ya era más viejo. O sea, cuando ya tenía como 30 y tantos años vine a tener mi primera hija. Pero también tenía que ver con la subsistencia, pero además también nos casamos viejos porque también tenía que ver con la movilidad, no se podía no poder estar arrastrando a la familia, Claro. O sea, no teníamos espacio o tiempo y economía como para poder asumir casa, hogar, familia. Entonces vivíamos en muchos hogares. Fue duro. ¿Y trabajaste en el Teatro Municipal en esa época? Y ahí vine después. Y ahí es cuando viene lo que... Yo tuve un profesor en la Escuela de Diseño Teatral de la Chile que era Bernardo Trumper. No era muy querido por los alumnos, ni muchas veces por el equipo, porque era muy exigente, muy duro. Creo que es muy importante también para los estudiantes, para saber la disciplina, tener esa disciplina. Yo tenía una disciplina militante, creo que la sigo teniendo, en responsabilidad social, de contenido, de fundamentación, para dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo queremos, con la porfía. Pero en la disciplina, en la creación, también necesitas tener esa disciplina. Y este profesor era y él fue quien me incentivó a que yo trabajara en el municipal. Había un concurso que fue abierto en el Teatro Municipal para cambiar de todo era un oficio muy artesanal lo que había antes, que se pintaban ahí las zarzuelas, pero ya se quería profesionalizar el Teatro Municipal. Y ahí se hizo un concurso y yo no quedé en el concurso. Incluso yo reclamé a este profesor porque yo fui, no, me dice, tú no puedes quedarte. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un equipo nuevo y tú no tienes los papeles limpios. O sea, papeles limpios significa por el periodo que vivo. Perfecto, entendí. Pero después me llaman y me dicen, bueno, tienes que venir. Habían personas que estaban pintando los telones, se demoraban 15 días en pintar un telón. Y me dice, te contratamos, pero... Y ahí viene con otro nombre, con otro lugar, y quedé. Y empecé a pintar. En el fondo, en 2 días, 3 días, pintamos un telón. Ya, pero no podía usar tu nombre. Exacto. ¿Y cuánto tiempo estuviste duraron ahí? poco tiempo, 2 o 3 años, pero ahí pasaron otras cosas también, que no se han contado. En el periodo de Bombal, alcalde Bombal, intervinieron el teléfono, allanaron la casa de Bernardo Trumper, del director, pero además lo llamaron y le dijeron que tenía un antro de comunistas en el aparato técnico del Teatro Municipal. Él me llamó en una reunión en su oficina y me dice, bueno, tengo este problema. Y me lo muestra. Le dije yo, me desaparezco al tiro, o sea, para no molestar o contaminar, ya me voy. No, me dice, tú te quedas y enfrentamos juntos este problema. O sea, me encantó eso. Y dije, ya listo.
Y de hecho fundamos el sindicato del Teatro Municipal. El sindicato que tengo, yo pasé a ser el secretario y fuimos uno de los fundadores, incluso un más. Conseguimos un abogado, porque en ese tiempo nosotros teníamos horario de entrada, a las 9 de la mañana, por ejemplo, pero no teníamos horario de salida, porque además estábamos con la exigencia, estábamos recién formando equipo, todas las cosas, entonces a veces trabajaba 10, 12 horas. Entonces ahí formamos un sindicato del aparato técnico del Teatro Municipal. Y así pudieron cuidar en ese el fondo espacio de también trabajo. logré algo público, y ahí pasé a tener nombre verdadero, logré algo público, un respaldo que tiene que ver con el fuero sindical. Pero además, si algo me pasaba públicamente, no solo estaban atentando con el mono, sino que también al sindicato, a un aparato técnico, pero además un aparato técnico que estábamos formando muy bueno. Mandaban a hacer los telones al Colón de Buenos Aires. Y pagaban por eso. Y acá nosotros de alguna manera de a poco fuimos creando la mano de obra de tal manera que empezamos a hacerlo de muy buena calidad, que es la calidad que tiene hoy día el Teatro Municipal, de un nivel profesional extraordinario. Estuve como 8 o 10 años ahí. Cuando te entregan el premio nacional, es el premio a una trayectoria, a una vida, a este arte callejero, a estos momentos también de dificultad. Tú cuando recibes este premio, ¿te acordaste de esos momentos Siempre. Difíciles? Hay algo ¿Te acordaste que trabajaste en el circo, me contaron? Sí, claro. En los primeros días o años de la dictadura, para las Pascuas había una empresa que ofrecía servicios a las empresas para regalarle los juguetes a los niños. Entonces armábamos un circo pequeño, íbamos y hacíamos de todo, después lo desarmábamos y íbamos por otro lado. O sea, pero como experiencia siempre todo eso es bueno. Por supuesto. Incluso, de hecho, ahora me pone muy triste de repente cuando escucho los villancicos, porque lo escuchaba todos los veranos, preparando, y trabajando para mi hija, tenía en este tiempo una hija. Pero que además la llevaba al circo y veía como ella le regalaban los regalos a los niños. O sea, lo que te quiero decir es que uno al final socialmente aprende mirando al del lado, peleándola, ganándose los espacios, pero aprendiendo de todo. Ahora, el premio es eso, es la suma de eso. Quiero que la gente entienda que puede yo lo puedo y lo sé, que hay académicos que están muy contrarios a que yo hubiera tenido este premio. O sea, este premio es un premio muy complicado o difícil de asumirlo, porque hay gente que le gusta y que no le gusta, especialmente los de la academia. Pero sé que, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, otras universidades apoyaron este premio. Estoy en mayo, no sé si lo puedo decir ahora, declarado doctor honoris causa de la Universidad de Playa Ancha. Inauguro el año académico de la Universidad de Playa Ancha. Hago una exposición en el Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha. Fui apoyado por la Universidad de Valparaíso. O sea, no del centro de Santiago, pues sí de la Chile. Y la Chile me considera como uno de sus alumnos, digamos, eméritos, en ese sentido histórico de haber salido con todas estas dificultades. O sea, entonces el premio está lleno de muchas otras cosas, de símbolos, de signos. Pues cuando yo digo que este premio no es del mono, es de todas estas personas que le ha tocado esta vida, esta forma de vivir y de ganarse los espacios, de aprender, de crecer. En el territorio, este taller en que nosotros nos encontramos en estos momentos es símbolo de eso. Es en un barrio donde está un mercado público de cachivaches, de esto y esto otro, pero el taller es de arte, de creación. Y la gente puede entrar el fin de semana y decir, mira, este es el recorrido, este es este personaje. Pero este personaje, ¿cuántos otros personajes como del rostro chileno no hay en este mundo? Y que sea reconocido. Por ejemplo, ¿cómo me hubiera gustado que le hubieran dado algún día el Premio Nacional de Música a la Violeta? O sea, estoy perdonando la comparación y con pudor lo digo. O sea, es que hay un arte popular que nutre la sociedad, que nutre el Estado, que es este estudio. Entonces, aquí está, nos ofrecemos para esto. O sea, este trabajo con la academia. Ahora este año tengo viajes. Francia, Cabo Verde, además has viajado España. muchísimo, ¿Sí? muchísimo, sí. Has hecho escuela fuera, has trabajado desde Vietnam hasta Italia, México, donde estabas cuando te llaman para contarte que el Premio Nacional, que te han dado el Premio Nacional. Había estado con la Feria del Libro de la UNAM, del libro universitario de la UNAM. Y ahí estabas cuando te llaman y te dicen, te ganas el premio. ¿Qué sentiste en ese momento, Mono? Bueno, emocionado. Primero porque
hace mucho tiempo varias personas lo estaban postulando. Y es cosa muy curiosa, porque varios que postularon como que ya se habían rendido y que cuando se armó un equipo especial de amigos que decían, no, tienes que ir al postular. Y yo no me atrevo, no sabía hacer. Entonces, si no es por el equipo de contenido, periodistas, etcétera, o sea, esto no es el premio del mono. Hay un equipo ahí. Hemos profesionalizado este arte de la calle, esta cultura de la calle. Sí, por cierto. Por lo tanto, claro, tú sientes tú dices, este no es solo mío porque uno trabaja en colectivo, porque siempre se crean equipos. ¿Quiénes te acompañaron ese día, Mono? Bueno, está César Padilla, mis hijos, empezando mis hijos, César Padilla, Mariela Fuentes de la Corporación Memoria del Estadio Nacional, Manuel Olate, que tiene que ver con los diseños gráficos, y mucha otra gente entre contenido, etcétera. Este año incluso hicimos un lanzamiento de 3, 4 libros, y queremos hacer más. Hay mucho material, mucho material. Estamos corriendo contra el tiempo. O sea, yo cuando digo eso, cuando uno asume con conciencia que ya está más viejo, creo que no viejo, viejo, pero más viejo, entonces por lo tanto, eso también se lo aprendí de Mata. Mata decía que, por ejemplo, que se enojaba consigo mismo porque muchas veces la mente era más rápida que lo que el cuerpo podía hacer. Mientras más viejo ya el cuerpo no le obedecía la cantidad de cosas que pensaba que podía hacer. ¿Y tú tienes ese sentido de la urgencia? Estamos con ese sentido de la urgencia, que también viene con ese sentido de la urgencia que nos pasó con la clandestinidad. Porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar vivos. Entonces, por lo tanto, las cosas habían que hacerlas hoy día. El amor, las cosas, todo era hoy día. O sea, vivir en los contextos históricos. El arte y la cultura tiene eso. O sea, si hemos hecho muchas cosas, las hemos hecho porque vivimos con esa urgencia. O esa premura. ¿Y hoy día cuál es tu urgencia? En medios como perseguidos, sí. ¿Y hoy día cuál es la urgencia? La urgencia es lograr trabajar con distintos equipos, en fierro, en vidrio, en acrílico, en baldosa, o sea, estamos trabajando en tapices, estamos trabajando con distintos talleres, ya no trabajamos solos. O sea, hay que incorporarse como un obrero en cada uno de estos espacios. ¿Y te sigues subiendo a los andamios? Sí, pues, claro. Sí. Ahora tenemos tecnología, sí. Sí, claro. De repente en algunas partes hay plata como para arrendar grúa. Entonces ya usamos la grúa. Puedo estar sentado pintando y subiendo y bajando. Es interesante eso. Sí. O sea, hay que aprovechar la tecnología. Por cierto. ¿Ya? Ya, vamos a hacer una pausa, Mono, para seguir conversando de tu historia, de tu trayectoria, de este premio, de este taller, porque quiero que también me cuentes qué es lo que hay en este taller que la gente puede visitar los fines de semana. Así que vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso en este CNN Íntimo junto a Alejandro Mono González, Premio Nacional de Artes Plásticas de este 2025. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Alejandro Mono González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 en su taller. Mono, sigamos hablando de tu historia, de este recorrido, porque el arte y el muralismo también han servido como terapia social. Y quiero que me cuentes de una experiencia bien particular por la que te ganaste un premio hace ya 14 años, que fue lo que hiciste después del terremoto del 2010. Tú además eres del sur, eres de Curicó, vino este terremoto del 27F y tú partes al sur. ¿Qué pasó ahí y cómo fue pintar con las personas que lo habían perdido todo? ¿Por qué lo quisiste hacer y qué fue lo que surgió, que después termina en este libro que se llama 27 de febrero, pero que sucedieron cosas muy bonitas y quiero que me las cuentes? Mira, lo que pasa con ese libro, más que nada, no era la idea hacer un libro. No, claro. Estaba haciendo un trabajo de escenografía para una televisión y ese día a las 3 y tanto de la mañana estábamos montando unas escenografías que al otro día a las 7 de la mañana iban a venir a filmar y que no la tenía terminada. O sea, entonces yo estaba desesperado y viene el terremoto.
y con maestros buscando las poblaciones, pero ahí ya la cosa como que cambió totalmente, porque además me avisan que la casa de mis padres en Curicó se había caído, y mi hermana, que es la única que vivía ahí, entonces con mi hermano, con otros con los que estábamos trabajando, pescamos la camioneta y dijimos, ya está a la punta del cerro, la pega, todo el trabajo, cargamos la camioneta con agua, con todas las cuestiones, y partimos en madrugada para arriba. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de puentes caídos, o sea, y cómo logramos, antes de que cerraran o controlaran los caminos, ya estábamos en Curicó en la madrugada amaneciendo. Con la casa en el suelo, con los vecinos en el patio, además que habíamos llevado mucha mercadería. Y ahí la primera enseñanza que yo tuve fue que de repente la mercadería le llevaba para mi hermana, pero me di cuenta que todas las casas del vecindario están en el suelo. Entonces le dije a mi hermano, ¿y qué hacemos aquí? Ah, no hay problema. Tenían una mesa ahí, ya, toda la mercadería se coloca en la mesa porque es para todo. Y ahí la compartimos, perfecto. De hecho, estuvimos trabajando ese día, y ahí surge la idea que nosotros estábamos en un taller, 10 talleres financiados por el Centro Cultural de España para hacer en las distintas comunas de Santiago, de los cuales habíamos hecho como 3 o 4. Y yo dije, no, todo este material prefiero ir a hacer un taller allá. Y hablé con el Centro Cultural de España y todo el mundo me dice, oye, pero están locos. Si allá lo que necesitan es casa, comida, todas las cuestiones, ¿qué vas a ir a hacer? Y yo me acordaba de los artesanos, me acordaba de la gente que hacía arte, pero además cuando hablamos de esto de la terapia, que a través del arte se puede hacer. Entonces, por lo tanto, dije, mira, ¿por qué todos estos materiales no los llevo para allá? Y partimos para allá. Primero hicimos el estudio del lugar y me dediqué a sacar fotos como está en el suelo. Una serie de cosas, si le contara. Bueno, al final dijimos, ya, vamos a hacer el taller. Llegamos allá y lo primero que se inscribieron, que fueron muchos, eran los artesanos de Curanipe y Peyúgue, que habían perdido todo. Entonces, por lo tanto, algunos no querían ni salir de sus casas, o sea, como que tenían que volver a empezar de todo. Y lo primero que me dijeron ellos, mira, nos inscribimos a este taller porque quiero que nos enseñe a hacer, queríamos estampar poleras, todo. Quiero hacer eso, pero no queremos hablar del terremoto, no queremos saber nada del terremoto. Y ahí como que me cambió, porque yo lo que quería era que exteriorizaran, sacaran. Pero resulta que ya empezamos a hacer pajaritos, aves, pájaros, ¿ya? Y de repente toda la conversación que conversaban era sobre el tema. Y en el fondo todas las noches, cuando yo llegaba a una cabaña que estaba a la orilla de un río, que habíamos tirado una colchoneta en el suelo por los temblores, pero todavía seguían habiendo temblores, empecé a hacer papel. Pero cuando iba para hacer este taller al sur, iba a llevar pinturas, colores, cosas papel, y me di cuenta que ahí me revisé y dije, no, es muerte. Me acordé del luto, me acordé de que en el campo antiguamente los hombres se ponían un brazalete negro y caminaban por la ciudad y todo el mundo sabía que él arrastraba un luto. O sea, la conversación y el trato era distinto. Y las mujeres vestían enteras de luto de negro cuando era el pariente cercano. O las mujeres vestían falda negra porque era medio luto. Medio luto era un pariente cercano, pero no directo, compadre-madre. Compadre-madre ya el luto era completo. Eso es una cosa. Y yo ahí dije, blanco y negro. De ahí vienen las que son las tarjetas de duelo, etcétera, o los sobres negros de duelo, ya, blanco y negro, papel, tijera, me llevé papel autodesivo y toda la noche empecé a recortar imágenes de esto. Todo lo contrario. Si nos habíamos enfrentado en la dictadura con la muerte de la dictadura, con la muerte del hombre, con el hombre, acá nos enfrentamos con la naturaleza, que también el hombre de alguna manera en el cambio climático es responsable. Claro. Entonces, por lo tanto, había que enfrentarla de otra manera. ¿Y qué fueron surgiendo? Y de ahí surge todo esto en blanco y negro. Sencillo, directo, limpio, minimalista casi, en el sentido, o sea, como me produjo también una revisión de enfrentar a la muerte visualmente de otra manera. No con esa muerte de que pintamos a veces los muertos nuestros llenos de esperanzas con colores, o sea, como que están vivos, como que acá enfrentar la muerte. ¿Y lo que está en este libro son imágenes tuyas o imágenes de lo que surgió en el taller? No, fueron imágenes que yo fui escuchando. Por ejemplo, las herramientas de la construcción. Están las viñetas, los animales muertos, ahogados en los potreros. Aprendí ahí, por ejemplo, que la primera ola pega, la segunda ola avanza y la tercera se lleva todo, entró. O sea, a la tercera ola. Entonces de repente se repiten en el 3, se repite este eco de las parejas. Por ejemplo, una de las artesanas me contó que ella, que estaba a la orilla de la playa cuando viene el terremoto, se acuerda de los padres, partió, dejando todo ahí,
a ver a sus padres. Sus padres estaban acostados en la cama, los dos, viejitos, ya Tomados tomados de la mano, a la orilla de la playa. Los agarró, pero a la fuerza se los llevó para arriba. Al otro día bajan y se encuentran con que todo, la casa se había llevado al agua. Pero aparte, ella, su madre, tenía un jardín, no existía. Pero habían otros vecinos que ya estaban recogiendo muebles que habían encontrado en la montaña. Incluso algunos muebles que eran de ella. Y ella pensando que los vecinos se estaban ayudando entre ellos. Y los vecinos se estaban llevando sus propios muebles. O sea, lo que te quiero decir es que de alguna manera es cómo te enfrentas a ese ser humano que en la tragedia aflora todo. Lo bueno y lo malo. Entonces, lo humano en el relato está aquí. Me acordé de Dante, del infierno de Dante, y aquí hay unas imágenes. Me acordé de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de esto muy latinoamericano que tiene que ver con el recorrido de la búsqueda de los duelos. Entonces, en el fondo, es la síntesis, la limpieza de esto. O sea, lo que les quiero decir es que de alguna manera también nos ayudó a hacer una revisión en la estética, en el concepto. Este tiene un premio Altazor en diseño gráfico e ilustración del 2011. Y en el fondo fue la síntesis de eso es que me logra enfrentar con la infancia me refiero al luto, al duelo de la abuela, de los abuelos, de los seres queridos, que es una muerte distinta a las fosas de Pisagua, a los fusilamientos de la dictadura, etcétera, etcétera, pero que es muerte. ¿Cómo se puede enfrentar las dos cosas? O sea, estamos hablando de la identidad, estamos de la tierra. Bueno, cuando se cumplieron 50 años del golpe, a ti te invitan a hacer un trabajo de memoria en el Estadio Nacional, que fue donde estuvo tu hermano. Sí. Y tú querías pintar el silo del Estadio Nacional, sí. Recordando otros dolores y otras muertes. Ahí hay color nuevamente. ¿Cómo fue hacer ese trabajo y cómo lo fuiste construyendo con las personas que estuvieron ahí también? Muy fuerte, porque antes de eso, en el 22, estuvimos con Lamón tratando de pintar ahí. Con Lamón Laferte. Y ahí venía un proyecto y había una desconfianza de los compañeros que estuvieron detenidos ahí, que están sobrevivientes, porque ya habían habido muchas etapas de ofrecimiento, de cosas por hacer o que se querían hacer y que nunca se hicieron. O sea, ya no como están escépticos. O sea, había que romper esa desconfianza y escuchar. Y al principio fueron muy pocos los que empezaron a aparecer y hablaban, pero después sumándose. Y después alguien se acordaba de algo y otro y empezaron a desinhibirse las cosas. Llegó un momento en que era mucha la información que nos llegaba. No pudimos y pintamos con Lamón Laferte un muro muy bajo. Pero ahí participaron los familiares, nietos o familiares de detenidos desaparecidos y algunos presos que habían estado ahí. Ellos pintaron, ellos colorearon, ellos fueron los primeros. Pero nos quedó la bala pasada en el sentido de, no, el silo. ¿Por qué el silo? El campo de concentración era el Estadio Nacional, la cancha del Estadio Nacional, la galería. Pero los sacaban de ahí, los llevaban hacia el velódromo y en el tránsito, en el medio, estaba la señal de esta torre. Y en el fondo los dejaban ahí, de ahí los llevaban a la tortura, los botaban acá y de ahí los llevaban adentro. Entonces de repente había una especie de referente geográfico en esta memoria de los detenidos ahí. Y ahí hay que pintarlo. Logramos hacerlo venciendo muchas dificultades para los panamericanos. Y en los panamericanos. Pero yo estaba en Italia en ese momento, terminando de pintar la iglesia. Entonces, en el fondo, toda esta gestión fue todo gracias a una serie de colaboradores que son también los que me postularon al Premio Nacional, el Corporación de Memoria del Estadio Nacional, con las que empezamos a trabajar y profundizamos hasta el día de hoy, seguimos profundizando. Ahora, y ahí logramos conseguir los fondos y pintarlos. Pero además teníamos muy poco tiempo. Entonces todo tuvo hacerse una estrategia de producción, de creación, de propuesta, de hacerlo en 15 días. Y lo lograron. Lo logramos. Y lo logramos trabajando fuerte y duro, porque además arrendamos una casa al lado, de tal manera que terminamos de trabajar, a la cama, levantarse, a pintar, o sea, al lado. Por mí habría dormido ahí abajo. Pero es que había que hacerlo. O sea, estas dificultades también ayudan a la creación, pero también fortalece, digamos, el resultado. Bueno, y tú dices, recibí la colaboración porque tenía que estar en Italia terminando un trabajo en Italia, sí. Porque no has estado solamente aquí en Chile, ya lo decíamos, tienes trabajos en Vietnam, tienes trabajos en Ucrania, tienes trabajos en China.
Pero ¿cómo fue el trabajo en Italia? Porque ahí pasaron cosas bien distintas, porque fue justo en la época de la pandemia, sí, donde en Italia además lo pasaron muy mal, porque las noticias que nos llegaban acá al principio era de toda la gente que se estaba muriendo en Italia. Sí. Bueno, primero nos quedamos, pues yo fui a exponer a Bordeaux, a Francia. Y en febrero, por ahí. Nunca se me olvidó el día domingo 17 de marzo, inauguramos la exposición, que era un homenaje al estallido acá. Ya. Se llamaba la exposición allá La Dignidad. Y ahí había hecho una serie de serigrafía. Pero se inauguró y se cerró, porque el día domingo 19 ya estaba la frontera cerrada. Y ahí me di cuenta que me tenía que quedar y me quedé en casa de mis amigos que me ayudaron a hacer la producción de esa exposición, que era un departamento pequeño, donde duré 3-4 meses. Aunque se abrió un poquito la ventana, y ya no podía regresar a Chile porque seguía cerrado, y sí se me abrió la posibilidad de ir a Nápoles. Y un amigo me compraron el pasaje, llegué a Nápoles, y al otro día ya también estaba cerrado Nápoles. Y de ahí ya me quedé toda la pandemia y más, incluso hasta el día de hoy. Vamos y venimos porque se armó un vínculo muy fuerte. Lo que fue negativo o negativo, etcétera, también fue muy constructivo en el sentido porque tuve una relación con una fundación San Gennaro, que es una fundación de la Iglesia Católica, pero que estaba en Nápoles, pero trabajando en los territorios, en la base. Hemos hablado harto de territorio en esta conversación. Y allá, en el fondo, ellos tenían conocimiento de mi trabajo en territorio. Entonces, ofrecimos pintar gratis. Ellos nos dan alojamiento, comida, y ahí nos fuimos vinculando y haciendo actividades, talleres, pintamos varias cosas, varios lugares, y al final nosotros empezamos a insistir, había una iglesia vacía, pintar una iglesia. Y al final tuvimos la oportunidad de pintar una iglesia que nos duró 2 o 3 años, una iglesia que hoy día es parte del turismo cultural del barrio de Sanita, pero que aparte de esto se formó una cooperativa que se llama La Paranza, que son los que reciben a los turistas y los recorren el barrio y les muestran los cementerios, las iglesias, esta iglesia que nosotros pintamos, que es un símbolo que se llama la Iglesia Azul. Esa iglesia fue inaugurada por Andrea Bocelli, porque en ese mismo barrio, Andrea Bocelli apadrina un coro del barrio de niños. O sea, entonces por lo tanto ensayan ese lugar. O sea, imagínate lo que es estar pintando en una iglesia con un eco, que es extraordinario. Además que había un vecino, que nosotros le pagábamos el almuerzo, que eran cantantes de ópera, pero de barrio. Y se nos ponía a cantar ahí. Yo todavía siento ese eco, y arriba de los andamios a escuchar como, o sea, extraordinario. Esta relación cultural. ¿Cómo llegó Sting ahí? Para ser sincero no lo sabía. Lo que sí sabía, que cuando estábamos pintando la iglesia, nosotros habíamos sacado todos los muebles, porque estaba todo, ya no había muebles, no había altar. Se limpió todo. Y de repente empezamos a pensar qué íbamos a colocar de altar. Y ahí surge la idea de que de repente dicen, oye, llegó uno de los herederos de la editorial Mondadori, que apadrinaba una fundación X que estaban haciendo unos instrumentos los presos de la cárcel con las maderas de las barcazas de Lampedusa. Y yo esperaba. Y en la cárcel, vamos a la cárcel. Fuimos a la cárcel con la fundación, fuimos a la cárcel, hablamos con los presos y nos facilitaron la mitad de una balsa. Y dijimos, este es el altar. Y este altar también tiene que ver con un símbolo. Es el arca de los inmigrantes. O sea, yo, chileno, latinoamericano, pintando en la iglesia. Mi amigo Tono Cruz, que es canario, pintando en la iglesia. O sea, éramos de afuera. Bueno, y estas balsas que además... es dramático porque muchas balsas naufragan y desde África hasta las costas de Lampedusa, sí. y eso se ha convertido en un cementerio del mar Mediterráneo, sí. Donde fue Francisco, el primer viaje que hizo el Papa Francisco cuando fue Papa fue a Lampedusa. Exacto. Y de ahí venía entonces esa madera, exacto, con la que ustedes hicieron el altar y los presos hicieron los instrumentos. El padre Francisco y todo eso también está dentro de este símbolo. ¿Y qué pasó con esos instrumentos? En la cárcel hay instrumentos. Y ahí aparece Sting porque hace un recital, probando, lo mismo que hizo Mata con la Brigada Ramona Parra. Respaldar algo que se estaba gestando. En el fondo, este músico fue a probar estos instrumentos y hace un recital en la cárcel de Nápoles, con los presos, y el público son los presos de la cárcel de Nápoles. Y nosotros, con los presos de la cárcel de Nápoles, sacamos y colocamos este altar.
incluso colocamos otra media barcaza que es la parte donde está la pila bautismal del agua bendita. O sea, lo que te quiero decir es que hay una serie de símbolos. Yo no soy católico, pero fíjense cómo profundizamos en esta relación de la vida, la muerte, la creación. El altar lo pinté yo, con pan de oro, que no sabía hacerlo, y era muy caro, y ese pan de oro una empresa lo donó, y colocó una muchacha, una señora, más joven que yo, para que hiciera la instalación. Y me pegué al lado de ella a aprender a instalar. Además me enseñó, y aparte de eso, todas las puntas, o las puntas, la parte agresiva, lo duro, para acentuar le puse este acento de pan de oro, que entonces uno camina por la iglesia y de repente ve estos brillos. Pero además todos los retratos que están puestos dentro de la iglesia y que están pintados alrededor, no están los santos. Mi amigo Tono Cruz pintó todos los vecinos que están vivos. Algunos van a ir muriendo. Y de hecho nos pasó que uno que murió les fueron a hacer su despedida en su retrato, que está dentro de la iglesia. O sea, los personajes comunes y corrientes, cuando hablamos del arte y de la cultura de abajo para arriba, allá la entendieron perfectamente. O sea, realmente el contenido de la iglesia está en los que están afuera. Bueno, estamos en este taller, ya nos va quedando menos de la entrevista, pero este taller tiene todo tu sentido de urgencia de hoy, porque aquí hay baldosas que estás diseñando, porque está aquí una fábrica centenaria. Cumple 100 años este año Baldosas Córdoba. Exactamente. Claro. Estamos viendo también esculturas en fierro. Estamos viendo vitrales, cómo se están formando el trabajo para vitrales, porque tú estás creando un vitral en el museo, el Ministerio de la Mujer. Hay 3 vitrales allá. Porque este arte tuyo ha inundado la ciudad de distintas maneras. Hablábamos al inicio de este mural que hiciste con Roberto Mata, pero está el mural gigante que está en la estación de metro Baquedano. Háblanos un poco de tu trabajo de hoy y de todas estas distintas vertientes que ha ido tomando este mismo arte que siempre te ha caracterizado, pero que hoy día tiene otro formato. Estamos trabajando con materiales más permanentes en el tiempo. Venimos de lo efímero, de la calle. Lo seguimos haciendo, pero resulta que hoy día estamos trabajando con fierro. O sea, el trazado negro, por ejemplo, hicimos 2 murales ya hechos, 3. Uno en Punitaque, uno en la estación de San Bernardo de Ferrocarriles y uno en el edificio de la Fiscalía en Rancagua, en la zona de O'Higgins, la región de O'Higgins. Pero hecho el trazado negro en fierro, pegado al muro. De tal manera que van a tener que dinamitarlo si lo quieren borrar. Lo segundo, el pigmento, la pintura, como están las baldosas acá y hemos estado trabajando en él, el pigmento está haciendo con cemento. O sea, por lo tanto, así como duran las baldosas y vamos a cumplir 100 años, imagínense lo que van a durar los murales. Pero además estamos trabajando, que son los vitrales, o con fierro, con corte láser. O sea, estamos trabajando con distintos talleres. Es como este lenguaje industrial también está en la creación, pero también ese colectivo, ese obrero, ese trabajador. También lo hicimos con los tapices. Hicimos un tapiz que ahora va a la Biblioteca Nacional, que va a quedar para siempre. O sea, si uno ve ese tejido hecho en la zona de Cawin, en Pichilemu, donde tiñeron las lanas, se cosieron, se usaron. O sea, es la textura y el color. O sea, imagínense, esa textura y ese color que viene desde provincia, va a estar con un edificio, con unos muebles, con una historia, que son distintos. O sea, se va a notar la diferencia, pero también es en la parte de la contemporaneidad. Usar la tecnología y la mano de obra contemporánea, pero para que permanezca en el tiempo. Pero también que haya este diálogo. Esto lo hemos ido aprendiendo de otros artistas que trabajan con artesanos, como lo hacía Mata, con las maderas, como lo hacía con los fierros, o con la cerámica, lo hacía Picasso, o sea, invito a todos los artistas a que salgan de los talleres y que trabajen con todos estos artesanos que hacen unas cosas, que vayan a trabajar con la cerámica de Pomaire, que vayan a hacer, pero que aprendan de ello, más que cambiarles el rumbo, que aprendan de ello. Bueno, esto ya es la consagración del muralismo, ya el muralismo no tiene por qué ser algo clandestino. No, es que ganamos el espacio. Yo soy partidario y lucho y que este arte, nuestra creación y nuestros artistas sean parte de la democracia. O sea, somos ciudadanos, yo soy ciudadano.
Cuando hablo de militante, Goya era un militante de su tiempo. Goya pintaba para el rey, pero también hizo los desastres de la guerra, la denuncia de la invasión Bonaparte en España. Pero también pintó la serie negra, o sea, las costumbres del pueblo, la brujería y las cosas, que también lo persiguió la Inquisición. O sea, cuando las personas, los creadores, viven en su propio tiempo y en su contexto, la creación tiene lo que nosotros, yo digo muy fuerte, alma, el alma de la sociedad. Esta es una cultura con el alma de la sociedad. O sea, la Violeta Parra sí estaba en territorio, investigaba con los campesinos, gracias a la vida surge ¿de dónde? De esa investigación, de ese territorio, de ese lugar. Es ahí donde está el alma. O sea, le ponemos el acento de esto para que la academia, en este momento sí reconoce este premio, que a algunos de la academia puede que no le haya gustado, que lo respeto mucho, pero también hemos estado tratando con este premio hacer que respeten esta alma popular que fluye, que anda. Esto es la arteria, para mí las calles es la arteria de la sociedad. ¿Qué dicen las calles de una ciudad? Sí, pues. ¿Qué dicen de una ciudad sus calles? Está habitada por todos. Estamos hablando de los pobres, los ricos, las diferencias sociales, la ideología. La ciudad es esa. O sea, aquí habitamos todos. Los evangélicos que andan predicando, nosotros que andamos pintando, o sea, es viva. Y la ciudad está viva. O sea, no me imagino una ciudad muerta. Muerta significa blanca, que nadie circule, que todos estén callados, que todo en silencio. Le quiero contar una sola cosa, que es una demostración. Cuando pinté en Ucrania fue 1 o 2 años antes de la guerra, pero se presentía o se sentía una atmósfera o una presión, como una olla a presión, que ahí algo fuerte iba a suceder. Yo recuerdo que entraba al metro lleno de gente, pero en silencio total. Se sentía la entrada y la salida de los motores del tren. Y yo decía, aquí hay algo raro. O sea, es como el animal de la selva. Yo soy de la calle. Y de alguna manera presiento esta atmósfera, estas cosas. O sea, esa lectura. Hemos sobrevivido por esa lectura. Y ahí me doy cuenta de eso. Me pasó también en Vietnam, por ejemplo. En Vietnam de repente entraron a un negocio y de repente llegar temprano y la gente empezara a mover. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo en el mismo negocio, pero al tiro a trabajar. O sea, ese trabajo como de chino, así, pero de hormiga. O sea, como las ciudades viven. Hay que sentir, vivirla. Y finalmente, Mono, ¿cómo quieres tú que la universidad, que la calle, que la gente te recuerde? No estoy preocupado de eso. Hay una cosa muy importante. Hay generaciones que han vivido con este estilo, con esta forma de ser, incluso con esta forma de vivirla. Porque la creación viene de lo vivido. Yo hablo de lo vivido. O sea, también invito a la gente que viva contra lo que de su tiempo. No solo en la creación, pero hay otros oficios y otras profesiones, hasta el gaffiter, todas las cosas. O sea, esto de deprimirse, de andar buscando la felicidad, estamos llenos de dificultades y ahora más que nunca a nivel mundial. Porque está haciendo unos cambios, creo que va a haber un cambio que no me habría gustado, o sea, ya el respeto internacional, los tratados comerciales internacionales, los tratados el pensamiento de lo que es soberanía, lo que es patria, cómo se diluyen, cómo está pasando. O sea, estamos viviendo algo, es otro terremoto. Bueno. Entonces, por lo tanto, que muchas veces no lo presentimos, no lo sentimos, se está acelerando este cambio. Una cosa es la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero otro también es la presión del poder y de avasallar el más fuerte al más débil. Bueno, y estamos viviendo eso. Y eso también va a tener que reflejarse. El arte. Y tú lo vas a tener que mostrar. No sé si yo, pero lo que sí incito es que de alguna manera que cada joven o cada creador viva ese contexto y ese tiempo. Porque en el fondo también, en X cantidad de años más, van a sentir cómo era o qué se estaba creando en ese momento en que estaban produciendo estos cambios. A mí me pasó lo que fue la dictadura, o nos pasó lo que está sucediendo ahora. O sea, hay que vivir ese tiempo. Creo que por eso también corremos y tenemos esa urgencia de tener la lectura, la percepción en la piel de sentir ese tiempo. Mono y la González. creación está ahí. Mono González, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste a nosotros de esta vertiginosidad que estás viviendo y que logras traspasar y que logras comunicar. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos ha entregado en esta hora de conversación. Ya, y este regalo es tuyo.
Muchas gracias, lo recibo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición tan especial de CNN Íntimo junto al Premio Nacional de Arte Mono González, Alejandro Mono González. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, los dejo invitados para que nos sigan acompañando a través de todas nuestras plataformas en un próximo capítulo. Hasta entonces.